Hay informaciones que debemos de compartir. Los municipios y las provincias, presten atención a este comentario. Me gusta mucho buscar el fondo de las cosas, el origen de las entidades y la evolución de la misma, porque soy un amante de la historia. No es por fantochería ni cosa parecida, sino porque al comprender el fundamento y las raíces de las cosas, tenemos más comprensión de los fenómenos sociales, políticos e históricos. Los municipios y la provincia nacen cuando en el Alto Imperio Romano llegaban a una determinada comunidad, grupo o sociedad, y el imperio con sus espadas, con sus legiones y con sus generales, sus cónsules, procónsules, con todos sus hombres, llegaban e imponían sus reglas, sus normas. Y si esas comunidades se rebelaban, como los teutones, los germanos, los ilirios, por ejemplo, o los británicos, ellos le daban con todo. Y los separaban en grupos. El nacimiento de los municipios y de las provincias tiene ese antiquísimo fermento de la historia, bañada de sangre y de grandes atropellos del poder hegemónico, del imperio, que no ha dejado de ser igual, solo que ha cambiado en el tiempo y se ha hecho más sofisticado. Eso que ustedes ven hoy de Rusia frente a Ucrania es un remedio de esas actitudes del justum bellu, que quería decir la guerra justa, según sus intereses, nada más absurdo. Entonces, el imperio llegaba a una determinada población para ocuparlo y colonizarlo, y el imperio lo separaba en diferentes grupos, los que eran pintores, los que eran artesanos, los que eran agricultores, los que eran esclavos, si había esclavos, la mujer a un lado, la vasija, los animales, la riqueza. Y si habían personas que se consideraban con cierto valor social en la escala, ¿verdad?, que ellos habían dividido la sociedad en patricios, clientes, plebes, esclavos, y en el fondo allá los peregrini y los homo sacer, que eran dos categorías que no valían para nada, ni tenían ningún tipo de valor, ni social, ni jurídico, ni humano siquiera, porque el homo sacer y el peregrini podían ser asesinados y no eran punibles, no eran castigables los crímenes de quien lo hiciera. Eran impunes, no servían para nada. De ahí es que nace la exclusión humana. De ahí es que viene la exclusión de que uno vale más y otros menos. Entonces ellos tenían en los patricios, que era la primera clase, vamos a decir la oligarquía, la burguesía de entonces, los patricios tenían los gentiliuomum y los optimates, que eran esas personas adineradas y de grandes fortunas y valores, ¿verdad?, de ese entonces. Optimates, los óptimos, y los gentiliuomum eran los caballeros. Y de ahí es que viene la raíz de los caballeros, que luego coparán una buena parte de la Edad Media y de las monarquías. Bueno, pero lo que importa es que ellos separaban a la gente y tomaban medidas a favor de determinados grupos. Por ejemplo, cuando encontraban ricos, adinerados, sabios, pintores, filósofos, entonces tomaban medidas por esos grupos y la gente que ellos tenían. Y le llamaban provinci, en favor de los vencidos. Oigan eso. Y de ahí es que viene la palabra provincia, que quiere decir en favor de los que han sido vencidos. Y dentro de la provincia había unos grupos pequeños, menores, se llamaban municipi, que eran como células, ¿verdad?, dentro de las provincias, de grupos todavía más minoritarios. Ahí surge el fermento histórico de municipios y provincias. Y eso se dio mucho en la Iberia y en la Sajonia y toda esa parte, ¿no?, que conquistó el Imperio Romano. Desde entonces las demarcaciones y jurisdicciones geográficas, locales, culturales, empezaron a conformar esas células, esas unidades territoriales y de gobierno que son los municipios y la provincia. Por eso en Europa, zona de influencia vasta, Europa central y nórdica del Imperio Romano, tiene tanto valor el municipio y tanta fuerza, pujanza y gobernanza, porque los municipios manejan los impuestos,
Los municipios manejan el medio ambiente, la salud, la seguridad, la policía, los impuestos locales, repito, el agua, y hasta algunos municipios gobiernan la educación en Europa. Aquí no, porque ustedes saben que aquí el clientelismo y el Estado omnímodo de los tiranos y de los que le sucedieron sigue su agitado curso, ¿no? Y no le han dado fuerza al poder local. Y lo que han hecho es que le dan migajas para repartir el clientelismo y la burocracia, ¿no? Entonces, el valor de los municipios y de la provincia, históricamente, tiene una gran acepción en la organización política. Pero no era que todo el que se le antojaba fracturaba un pedazo de tierra y lo convertía en municipio y provincia. Señores, nosotros tenemos más provincias que China, más que Argentina, más que Chile, países donde cabemos cientos y miles de veces. Nosotros tenemos más provincias que Bolivia, que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados. ¿Y por qué tenemos tantas provincias? Ustedes saben. La megalomanía del tirano, por un lado, en tiempos modernos, y luego la repartición y la manera de triturar políticamente para expandir el clientelismo. Cuando a mí me dicen que están planificando fisurar otra vez, triturar la provincia de Santo Domingo para crear otro espacio territorial y político que se llame provincia Ramón Matías Mella, yo digo, pero en nombre de Dios, porque esta mañana perdí las ruedas y dije tantas cosas con ira, con impotencia, con amargura, de vivir en un país donde parece que estamos subidos en una rueda que pasa todo el tiempo por el mismo sitio y con los mismos actores. Y dije tantas cosas sobre esto, pero yo por eso quiero razonarle hoy con un poco más de holgura y hasta de cierto bagaje cultural. ¿En qué cabeza cabe dividir otra vez la provincia solo para satisfacciones de políticos? Muchos de ellos, no voy a decir todo porque no debemos generalizar, pero muchos de ellos logreros, arribistas, trapisonderos, buscavidas de la actividad política, sin más valor, sin más sustancia que el clientelismo, la repartición y la burocracia estatal. Ustedes saben los proyectos importantes que duermen en ese Congreso como anteproyectos de leyes que son fundamentales para la organización del país, para la preservación de recursos y riqueza, para el afianzamiento de derechos, para la lucha contra el crimen y el delito, por ejemplo. Ustedes saben lo que significa que estos sujetos se pusieran de acuerdo casi todos, con honrosas excepciones, las 3 fuerzas políticas principales, para aprobar de que un anteproyecto que crea la provincia de Ramón Matías Mella. Cuando tienen ahí en sus espaldas de manera vergonzante el Código Penal que no aprueban, la ley de agua que no aprueban, la ley de extinción de dominio que no aprueban, la reforma a la ley o transformación a la ley de seguridad social que no aprueban. ¿Y cuántas normas más? La ley de ordenamiento territorial, que es indispensable para organizar el país y preservar las tierras cultivables y las que no lo son. Tantas normas y anteproyectos fundamentales para que estos señores vengan a inventar otra vez con triturar este país. Es una vergüenza desde todo punto de vista. Yo no estoy diciendo una cosa del otro mundo. Chequen América Latina y la región del Caribe, América del Sur, chequen Europa, para que ustedes vean cuándo ocurrieron cosas como esta. Nosotros tenemos una representación política que da lástima y vergüenza. ¿Por qué no se empeñan, por ejemplo, en transformar la ley de medio ambiente y recursos naturales, que ya no obedece a la realidad de esta época? ¿Por qué? No, crear otra provincia para repartir el clientelismo y la vulgaridad política. Esa es una de las ofensas
más baja que yo he visto en los últimos tiempos. A mí me luce que ese Congreso es uno de los peores que hemos tenido en los últimos 50 años. No solo es el cuestionamiento ético, los privilegios, el barrilito, el cofrecito, las dietas, los viáticos, sus pasaportes diplomáticos, sus armas, su seguridad, sus choferes, su combustible y toda la parafernalia de privilegios detestables que esos señores manejan. Es también la ineficiencia, la incapacidad, la falta de cultura política y de cultura democrática que hay en ese Congreso, dominado ampliamente por el PRM, que era el crítico mayúsculo de las acciones del Congreso pasado. Y hoy ese partido que domina y gobierna ampliamente el Congreso es el principal propulsor del absurdo legislativo. Doblemente vergonzoso. Yo espero que haya tino, tacto, cacumen, inteligencia en el Senado de la República y que esa porquería, esa desfachatez, para no llamarle de otra manera, porque quisiera utilizar una palabra ligada a la materia fecal, que esa porquería no cruce de ahí de donde quedó en los flamantes y descarados diputados que aprobaron esa desgracia. No debe de pasar y el pueblo dominicano tiene que estar vigilante. Es una ofensa, señores. Cada vez que uno de estos tipos finalmente acomete una acción como esta, señores, es una ofensa a toda la gente que ha caído en este país. Ayer era 14 de junio. Gente jóvenes, bien posicionados, económicamente bien, clase media, algunos hasta ricos. Se jugaron la vida por la libertad de esta nación para que un grupo de chopos de la política relaje con este país de manera descarada y desvergonzada, de todos los colores. Es una vergüenza de cualquier punto de vista. Yo espero que eso no pase. Y que si pasara esa aventura, yo no creo que el presidente de la República se vaya a convertir en el patrocinador de ese descaro. Sucumbiría con ellos, Alejandro, en el más absurdo y despreciable de los huecos oscuros que la política nuestra ha enseñado en los últimos tiempos.